Bien, pues ahora sí. Buenas tardes, son ahora y 31, tengo yo casi 32, así que vamos comenzando con esta sexta y última ya sesión de estas jornadas sobre el hidrógeno que hemos organizado en este arranque del 2022 desde AEQT en colaboración con centros de investigación y académicos de nuestro entorno, así como con empresas colaboradoras. Hoy, sexta sesión, vamos a hablar de la regulación del hidrógeno, también un aspecto muy importante, y en esta ocasión vamos a tener 4 ponentes. La sesión de hoy va a ir a cargo del profesor doctor Andrews Cócholo de la Universidad Rovira i Virgili y de Lourdes Martín, Paloma Martínez y Luis Grau de SGS. Como siempre, os recuerdo un poco la mecánica de la sesión. De entrada os pedimos, por favor, que desactivéis micrófono y cámara, tanto por una cuestión de orden, de poder desarrollar la sesión sin interferencias, como también de preservar el ancho de banda. Y recordad también que durante las distintas exposiciones podéis ir planteando vuestras distintas preguntas conforme vayan surgiendo a través del chat, y al final de cada una de las 4 ponencias os iremos dando la palabra, ¿vale?, para que podáis formularlas directamente vosotros mismos en voz alta. ¿De acuerdo? Esa es un poco la mecánica. Así que nada, sin más dilación vamos a comenzar y vamos a presentar al primero de nuestros ponentes, el profesor doctor Andrews Cócholo, que es doctor en Relaciones Internacionales e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesor agregado del Departamento de Derecho Público de la Universidad Rovira i Virgili, donde imparte clases de grado y de posgrado de Derecho Administrativo, Derecho de la Energía y del Clima, Derecho Comparado e Integridad Pública. Además, es investigador del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona, y sus intereses de investigación son el derecho y política de la transición energética, el derecho y gobernanza global, la prevención de la corrupción y la integridad pública. Es coordinador del Máster Interuniversitario en Derecho de la Administración Pública, conjunto de Universidad Rovira i Virgili y Universidad de Zaragoza. Es copresidente del Comité de Investigación de la Academia de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, miembro del Núcleo de Coordinación de la Comunidad del Hidrógeno de la URV, y recientemente ha sido nombrado director adjunto del Journal for European Environmental and Planning Law. Su ponencia de hoy se titula Las estrategias y el marco jurídico europeo y nacional para el hidrógeno, objetivos y retos. Y tratándose de un título tan descriptivo, no hace falta dar más detalles, así que, Andrews, es tuya, te cedo la palabra y adelante con tu presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Solo un momento, empezaré a compartir la presentación que voy a utilizar en mi... Muy bien. Bien. Como decía Paco cuando me ha introducido, me ha presentado, mi discurso hoy intentaré ajustarme al tiempo asignado. Es introductorio y la finalidad es describir el marco jurídico europeo y nacional en formación, tanto en España y sobre todo teniendo en cuenta el reciente paquete legislativo que la Comisión Europea ha aprobado el pasado mes de diciembre, muy importante para la implementación y el desarrollo de una economía, de una sociedad del hidrógeno. Bien, entonces partiré diciendo que como parte del Pacto Verde Europeo, con la Ley Europea del Clima, el Pacto Verde Europeo es un documento político estratégico, establece unos objetivos políticos. La Ley Europea del Clima transforma los objetivos políticos en objetivos jurídicos obligatorios, vinculantes. Por lo tanto, como parte del Pacto Verde Europeo, con la Ley Europea del Clima, la Unión Europea se ha fijado el objetivo vinculante de lograr la neutralidad climática para el 2050. Y para ello es necesario que los niveles actuales de emisiones de gases de efecto invernadero disminuyan sustancialmente en las próximas décadas. Como paso intermedio hacia la neutralidad climática, la UE ha aumentado además su ambición climática para el año 2030, comprometiéndose a reducir las emisiones en al menos un 55% para 2030. Para lograr estos objetivos intermedios a 2030 de cara a la neutralidad climática 2050, la Unión ahora está trabajando en una compleja revisión de su legislación relacionada con la energía y con el clima y también con el transporte, y ha aprobado, como decía antes, el llamado paquete Objetivo 55 o Fit for 55, que
viene a ser digamos, todo el proceso normativo que llevará la actualización de la normativa de la legislación europea actualmente vigente para alinearla con los objetivos establecidos al 2030 y al 2050. El paquete Fit for 55 incluye una serie de propuestas legislativas e iniciativas políticas que tocan varios ámbitos, como por ejemplo el sistema de comercio de emisiones de la UE, el objetivo de reducción de emisiones en los Estados miembros, en aquellos sectores no cubiertos por el sistema de comercio de emisiones, emisiones y absorciones derivadas del uso de la tierra, la normativa relativa a la energía renovable, normativa relativa a la eficiencia energética, las infraestructuras para los combustibles alternativos, las normas de emisión de CO2 para turismos y furgonetas, la normativa en materia de fiscalidad energética, un mecanismo de ajuste en frontera por el carbono para evitar que empresas deslocalicen en la cercanía, digamos, de la Unión Europea para no respetar su normativa, mecanismos y normativas relativas a los combustibles para la aviación y para combustibles más sostenibles para el transporte marítimo, y finalmente también una normativa para el Fondo Social para el Clima. Como podéis entonces entender, el paquete Fit para 55, el objetivo 55, viene a ser una realmente muy importante iniciativa de reforma legislativa del derecho de la energía de la Unión Europea, ¿no? para alinearlo con la ambición y con los objetivos establecidos. En este marco estratégico de reformas generales ha surgido un consenso en torno a la idea de que el hidrógeno de bajas y nulas emisiones de carbono desempeñará un papel importante en el futuro de la Unión Europea. En ese sentido, la presidenta de la Comisión, von der Leyen, ¿no? ha declarado que el hidrógeno limpio demuestra que podemos conciliar nuestra economía con la salud de nuestro planeta. Y este es el espíritu, en definitiva, del Pacto Verde Europeo. Obviamente se trata de unas declaraciones políticas importantes, necesarias, algo optimistas, porque las reformas son complejas, ¿no? Y además, es una consideración que hago como jurista, ¿no? Los problemas no son solo técnicos, sino, como veremos, hay importantes problemas, obstáculos jurídicos. Y el derecho debe cumplir con una función que es no solo habilitar el marco más favorable, sino también garantizar seguridad jurídica y protección ambiental. Por lo tanto, deberán ponerse en marcha todas las garantías necesarias para permitir que cuando hablemos de hidrógeno limpio, ¿no? el adjetivo limpio realmente indique un hidrógeno que así lo sea. Bien, en la estrategia para el hidrógeno que se lanzó por la Comisión Europea, la Comisión había anunciado el objetivo de una capacidad de producción anual de hidrógeno renovable de 1 millón de toneladas para 2024 y de 10 millones de toneladas para el 2030. Esto es más que el hidrógeno gris que se consume actualmente como materia prima en la UE. Es un objetivo ambicioso, pero también es un objetivo, diría, no solo realista, sino que necesario, ¿no? Además, hay estudios que calculan los precios del régimen de comercio y derecho de emisión necesario para catalizar el hidrógeno de baja o nula emisión en sustitución del hidrógeno gris como materia prima, y también toda una serie de medidas de financiación del Plan Europeo de Recuperación y de las estrategias nacionales del hidrógeno. Bien, entonces, la cuestión. La Comisión Europea publicó en julio de 2020 la estrategia del hidrógeno. Como decía, con este objetivo de descarbonizar la demanda existente de hidrógeno gris y proporcionar progresivamente una fuente, un vector de energía baja
y cero en carbono para descarbonizar una serie de sectores, sobre todo aquellos sectores difíciles de electrificar que actualmente utilizan combustibles fósiles. Quiere decir que esta iniciativa de la Comisión cuenta con el apoyo del Consejo y del Parlamento, que han apoyado las líneas estratégicas formuladas por la Comisión. Recordad que en el sistema institucional de la Unión Europea la Comisión formula la propuesta legislativa, pero luego los colegisladores son el Consejo, es decir, el órgano intergubernamental, y luego el Parlamento Europeo, ¿no? El Parlamento y Consejo aprueban las normas que han sido propuestas previamente por la Comisión. Por lo tanto, el paquete legislativo que actualmente ha propuesto la Comisión sobre la base, actualmente es el pasado mes de diciembre, sobre la base de la estrategia del hidrógeno del pasado julio 2020, ¿no? Es una propuesta legislativa de la Comisión que todavía puede sufrir bastantes cambios. Es posible que no tengamos una normativa de aquí a antes de un año, es complicado que la tengamos mientras se terminan de negociar los textos y se aprueben por el Consejo y por el Parlamento. Ahora, en cualquier caso, la futura legislación sobre el hidrógeno está alineada con el paquete Objetivo 55 y deberá abordar cuestiones relacionadas con el mercado y con la red. Las principales cuestiones relacionadas con el mercado son las definiciones, la garantía de origen, los sistemas de apoyo al hidrógeno. ¿Cómo se hará esto? Se hará principalmente mediante una revisión de la normativa de la Directiva en materia de energías renovables, la actualmente vigente, una revisión de la legislación sobre gas e hidrógeno, que deberá abordar la desagregación, lo comentaré en breve, también el acceso de terceros a la infraestructura de transporte, luego las funciones de control y de supervisión de las autoridades nacionales de regulación, pero también las tarifas y la mutualización de los costes. Bien, entonces, 15 de diciembre pasado... Disculpad. ¿Puedo continuar? Sí. Decía que el pasado mes de diciembre la comisión ha aprobado este paquete legislativo sobre hidrógeno y los mercados descarbonizados. Entonces, en definitiva, el paquete pretende fomentar el uso de hidrógeno azul hasta al menos el 2030, siempre que logre la misma descarbonización que el hidrógeno verde. Es decir, el paquete no solo está pensado para el hidrógeno verde renovable, pero también, ¿no?, tiene en consideración el hidrógeno azul. Veremos ahora en las definiciones, esta es una cuestión importante porque la normativa europea actual no nos proporciona una definición, ¿no? Decían que en cualquier caso, más allá de lo que sea anunciado en el paquete legislativo de reformas, el Parlamento y el Consejo podrán modificar estas definiciones. Además, la Comisión Europea estará facultada para desarrollar gran parte de las metodologías de aplicación de las definiciones de hidrógeno azul y verde. Por lo tanto, las empresas que pretendan realizar operaciones con hidrógeno azul y verde en la UE deberán prestar, ¿no?, atención a la evolución de este marco normativo. Vamos a analizar un poco el contenido de este marco normativo. Entonces, repito, el paquete sobre hidrógeno es una pieza más del programa Objetivo 55 y incluye 3 propuestas legislativas. Una propuesta de refundición del reglamento sobre mercados interiores de gases renovables, de gases naturales y del hidrógeno, una propuesta de directiva sobre normas comunes para los mercados interiores de los gases renovables y naturales y del hidrógeno. Parece lo mismo, pero no lo es, porque una es un reglamento, el reglamento es una norma
inmediatamente aplicable en todos los estados y obligatoria en su contenido sin que los estados deban adoptar ninguna norma interna de transposición. En cambio, la directiva establece unos objetivos y sí que los estados, entonces, en relación con los contenidos y los objetivos de la directiva, tienen un margen para lograr los resultados establecidos en la directiva. Y luego hay un texto, una propuesta de nuevo reglamento, esto es una novedad absoluta, que bueno, no tiene directamente que ver con el hidrógeno, pero es importante porque es una propuesta de reglamento sobre la reducción de las emisiones de metano en el sector energético. Por lo tanto, el nuevo paquete legislativo tiene dos propuestas legislativas, una directiva y un reglamento específicos en materia de hidrógeno. En consonancia con la estrategia del hidrógeno europea, el paquete pretende facilitar la incorporación de gases renovables y de baja emisión de carbono, incluido el hidrógeno, en la infraestructura energética de la Unión. Las propuestas legislativas crean una infraestructura dedicada al hidrógeno y adaptan el marco regulador del mercado del gas para eliminar los obstáculos a la entrada del hidrógeno con el objetivo de promover el consumo del propio hidrógeno en ámbitos en los que la electrificación no es una opción. Por lo tanto, hablamos de sectores industriales que se caracterizan por un alto consumo energético y por el transporte pesado. Tanto el hidrógeno verde como el azul se beneficiarán de esta propuesta de marco normativo siempre que cumplan con las definiciones y los requisitos propuestos. Entonces, la primera cuestión, la cuestión de las definiciones. En el actual marco normativo de la UE, no se define el hidrógeno renovable, también conocido como verde, ni el hidrógeno bajo en carbono, el hidrógeno azul. Esta inseguridad jurídica ha obstaculizado y obstaculiza la creación de mercados e infraestructura de hidrógeno verde y azul en la Unión Europea. Para corregirlo, el paquete de medidas legislativas introduce nuevas definiciones legales de hidrógeno renovable y de hidrógeno de bajo contenido de carbono, que la Comisión posteriormente detallará mediante metodologías de cálculos específicas. Entonces, la propuesta legislativa, ¿qué hará? Bueno, la primera cuestión es que se modificará la directiva de energías renovables para introducir dos definiciones. La definición de hidrógeno renovable, que se define por referencia a la definición de propuesta de la directiva, como el hidrógeno que obtiene su contenido energético de fuentes renovables distintas de la biomasa y que consigue una reducción del 70% de las emisiones de gas de efecto invernadero en comparación con los combustibles fósiles. Fijaros en la definición de hidrógeno bajo en carbono, hidrógeno azul. Será el hidrógeno cuyo contenido energético procede de fuente no renovable y que cumple un umbral de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del 70% en comparación con el hidrógeno de origen fósil. Esto significa que las normas europeas, las futuras normas europeas sobre intensidad máxima de emisiones de gases de efecto invernadero y de baja emisiones en carbono serán similares, ya que la directiva sobre gas e hidrógeno establece los mismos criterios de impacto de descarbonización para ambas, es decir, una reducción del 70% de los gases de efecto invernadero. El umbral de reducción para el hidrógeno renovable y bajo en carbono se calculará probablemente utilizando el enfoque del pozo a la puerta, es decir, teniendo en cuenta todas las emisiones en toda la cadena, ¿no? Desde la exploración hasta el proceso de producción, incluyendo el transporte hasta el proceso de producción. Bueno, en cualquier caso, la Comisión aún tiene que establecer las metodologías exactas de cálculo y determinación para el hidrógeno verde y azul. Así, pues la principal diferencia propuesta entre el hidrógeno renovable y el hidrógeno bajo en carbono sería el proceso de producción del hidrógeno y en particular la fuente de energía que se utiliza para fabricar el hidrógeno, por ejemplo, ¿no? el caso de utilizar electrolizador.
En efecto, el objetivo de este enfoque es permitir que el hidrógeno bajo en carbono, el hidrógeno azul, desempeñe un papel en la descarbonización y facilite la transición energética hasta el 2030. La directiva de energía renovable modificada seguiría promoviendo el hidrógeno verde y diversas legislaciones de la UE, como también otros reglamentos, probablemente afectarán de forma diferente el hidrógeno azul y el hidrógeno verde. Sin embargo, tanto el hidrógeno azul como el verde, que se ajusten a las definiciones propuestas, se beneficiarán de la infraestructura y de unas normas para el mercado dedicados al hidrógeno que se proponen en el paquete y se describen además en función de la certificación, ¿no? Entonces, por lo tanto, se espera que para el 2030 la UE introduzca un umbral de reducción de gases de efecto invernadero más estricto para la definición del hidrógeno azul, y este umbral podría ser similar al establecido en el proyecto de criterios de selección técnica para las inversiones en gas y en el marco del reglamento sobre taxonomía. Pero esto está por ver porque, repito, es un marco, es una propuesta que está en evolución. La otra cuestión jurídicamente renovable, jurídicamente importante que aborda este paquete legislativo es la cuestión de la certificación. Por lo tanto, tanto el hidrógeno renovable como el de baja emisión de carbono tendrán que estar certificados, ¿no? Uno en una categoría o en otra. El paquete también permite a la Comisión reconocer un sistema nacional o internacional voluntario que establezca normas para la producción de hidrógeno bajo en carbono, como si fuera igual a la propia metodología de la Comisión, por ejemplo, el sistema Certify. Por lo tanto, si un titular cumple con un sistema reconocido, esto servirá para satisfacer el requisito de certificación para el hidrógeno bajo en carbono, según lo que de momento dice el paquete. Otra cuestión, la tercera cuestión muy importante que aborda el paquete legislativo es la regulación de las redes de hidrógeno. El actual marco normativo de la Unión para los vectores energéticos de gas no aborda el despliegue del hidrógeno como vector energético independiente a través de redes de hidrógenos específicas. No existe normativa a nivel europeo sobre las inversiones en redes de hidrógeno basada en el precio de las tarifas. La propuesta de directiva sobre gas y el hidrógeno y la propuesta de reglamento sobre gas e hidrógeno abordan estas lagunas introduciendo una serie de medidas. Estas medidas son las obligaciones de unbundling, que viene a significar desagregación. ¿Esto qué supone? Supone que los gestores de redes de hidrógeno deberán separar sus actividades de producción y suministro y ser jurídica y organizativamente independientes de las empresas dedicadas a la transmisión o distribución de gas natural o electricidad. Y esto significa que los actuales gestores de redes de transporte o de electricidad o de gas natural no podrán actuar como gestores de redes de hidrógeno a menos bajo la misma entidad jurídica. Segunda cuestión es el acceso y almacenamiento no discriminatorio. Los gestores de redes de hidrógeno, los gestores de instalaciones de almacenamiento de hidrógeno y los gestores de terminales de hidrógeno deberán ofrecer sus servicios de forma no discriminatoria a todos los usuarios de la red. Luego, tarifas reducidas. Revisión de las decisiones de inversión. Los gestores de redes de hidrógeno tendrán que evaluar periódicamente la demanda del mercado para nuevas inversiones de infraestructuras y del mismo modo cada 2 años los gestores de redes de gas natural y de almacenamiento estarán obligados a evaluar la demanda del mercado para nuevas inversiones que permitan o amplíen el uso de gases renovables y de baja emisión de carbono en sus instalaciones. Y a tener en cuenta esta información cuando
planifiquen nuevas inversiones. Y finalmente los requisitos de certificación. Por lo tanto, esperamos este año 2022 que sea un año de negociaciones que culmine con la aprobación, con el inicio de la aprobación de las normas de este paquete legislativo. Termino rápidamente diciendo que tal como existe una hoja de ruta, una estrategia europea, también se aprobó una estrategia española, ¿no? En materia de hidrógeno. Esta estrategia española implicará necesariamente una serie de medidas de regulación para adaptar nuestro marco jurídico. Entre las medidas reguladoras destacadas, el primer paquete destinado a superar la barrera normativa que existe actualmente como consecuencia de la legislación vigente que considera la producción de hidrógeno como una actividad industrial. Esto significa que la implantación de infraestructuras de producción de hidrógeno está está restringida a terrenos clasificados como industriales y está sujeta a estrictas normas en materia de evaluación de impacto ambiental, independientemente de que se utilicen tecnologías renovables para la producción del hidrógeno, ¿no? Otras normas necesarias serán modificar la clasificación de la producción in situ del hidrógeno renovable en las estaciones de servicio, analizar diferentes procedimientos de tratación de la operación y ejecución de las instalaciones de producción de hidrógeno verde a pequeña escala, promover el desarrollo de medidas regulatorias que simplifiquen y faciliten el desarrollo de líneas eléctricas directas dedicadas a la producción de hidrógeno renovable en el marco de la normativa del sector eléctrico y asimismo pensar a un nuevo marco de fiscalidad verde, ¿no? Que de alguna manera actúe como instrumento para fomentar las aplicaciones del hidrógeno verde. En definitiva, todo esto habrá que hacerlo digamos, en coordinación, ¿no? Con las comunidades autónomas. Son retos importantes, complejos y por lo tanto estamos viendo que se trata de un marco normativo muy amplio, complejo, que debe empezar a desplegarse desde la Unión Europea y luego tendrá que penetrar o directamente o a través de normas de transposición en los sistemas jurídicos nacionales. Es un marco, un trabajo todavía por hacer muy importante. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Andrews. Muchas gracias, profesor doctor Cocholo, por esta interesantísima ponencia. Tengo una mano levantada que entiendo que es alguien que quiere formular una pregunta. Si es así, Violeta Martín, por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Espero que me oigáis bien, ¿no? Sí, correcto. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Mi pregunta iba un poco relacionada sobre la estrategia europea, lo que has comentado del unbundling, ¿no? De que las Sí, gestoras de gas natural tienen que ser distintas de las gestoras de sí. hidrógeno, sobre todo en tema del transporte. Pero, ¿y cómo eso se relaciona con el posible uso de la misma infraestructura? Bueno, ahí esto es el ¿No? tema del unbundling y del acceso no discriminatorio de terceros. Son dos principios esenciales del mercado y del sistema europeo de la energía, ¿no? Del derecho europeo de la energía. Entonces, aquí lo que no quiere la Unión Europea es que se creen nuevos monopolios naturales. Entonces, la desagregación lo que por lo tanto implementa, lo que quiere es que el mismo sujeto que sea un Transmission System Operator, además pueda explotar la red de hidrógeno. Además, como no está claro la cuestión del almacenamiento de hidrógeno, podría ser jurídicamente considerado como una actividad de suministro y no de transporte por la reelectrificación, ¿no? Por lo tanto, lo que se quiere evitar es que un determinado sujeto, una determinada empresa, con la apertura de este nuevo mercado del hidrógeno, termine, ¿no?, ejerciendo
una posición dominante o incluso llega a ser un monopolista natural. Y entonces lo que puede ocurrir es que haya que crear, la fórmula más simple es entidades jurídicas distintas que podrán pertenecer al mismo grupo empresarial, pero serán entidades jurídicamente distintas desde el punto de vista contable también y por lo tanto se fragmentarían en distintas empresas. Y entonces la empresa titular de la red de hidrógeno, ¿no?, debería permitir el acceso no discriminatorio además a otros operadores. Esta es un poco la cuestión. Vale, muchas gracias. 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 Hay un par de preguntas más en el chat que ha formulado Josep, cuyo apellido lo siento, pero no veo. Josep, si quieres formularlas tú mismo en voz alta, activándote el micro, y si no, las formularé yo. La veo ahora. Ah, vale, pues sí, adelante. Sí, ahora que he dejado de compartir, la estoy viendo. Bueno, esta es una pregunta compleja para la cual no tengo una respuesta inmediata, básicamente porque todo está por hacer. Entonces, el tema de la taxonomía, depende, terminará el gas siendo verde a efectos de taxonomía, A efectos de taxonomía significa a efectos de atraer inversiones, por lo tanto, depende, ¿no? Se podrá utilizar gas natural con certificados biogás para producir H2 verde. Es posible. Es posible. Queda ahí Es que realmente, claro, la respuesta de hoy es la respuesta que nos da la propuesta legislativa, pero sabemos que el propio reglamento de taxonomía, o sea, la taxonomía, la clasificación, por ejemplo, de nucleares y gas, hasta ahora es una propuesta, pero España está en contra, sabemos. Por lo tanto, yo todavía no apostaría. No apostaría. Hay intereses políticos enormes y estratégicos enormes detrás. Queda Queda respondido. pendiente realmente. Sí. Siento no poder contestar. Bueno, La respuesta es podría. Habrá seguro en el futuro ocasión de volver a formular la misma pregunta y dar una respuesta ya más concreta. Muchas gracias, Andrews, por tu participación en esta jornada, y Gracias. vamos a continuar con la segunda de nuestras ponentes de hoy, que es Lourdes Martín Mangas, licenciada en Ciencias Químicas, especialidad Química Industrial en 1992, máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental en 1997, con amplia experiencia en la coordinación y ejecución de estudios de impacto ambiental, proyectos básicos de autorización ambiental integrada, estudios de aguas residuales y análisis de riesgos ambientales. Desde 2007 es directora técnica de sostenibilidad y cambio climático de SGS, coordinando actividades de verificación en el ámbito reglamentario, régimen de comercio de derechos de emisión y CORSIA, y en el voluntario, huella de carbono de organización y producto, neutralidad de carbono, huella de agua o la certificación de sistemas de gestión del agua bajo el estándar de la European Water Stewardship. Y desarrollando también nuevos productos como el diseño de estrategias de circularidad, el esquema de residuo cero, la verificación del DNSH. A lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado en distintos sectores industriales como el sector siderúrgico, instalaciones de producción de productos orgánicos, generación de energía eléctrica, fabricación de biocombustibles, fabricación de hidrógeno y gas de síntesis, fabricación de nítrico y amoníaco, entre otros. Su ponencia de hoy se titula Contribución del hidrógeno verde a la descarbonización. En ella resaltará que los proyectos, como es el caso del hidrógeno verde, contribuyen a la descarbonización, tienen que demostrar cómo lo hacen para acceder a una serie de beneficios desde el punto de vista económico, sin los que, por otra parte, será difícil llevarlos a término. Estamos hablando del acceso a los fondos de recuperación y resiliencia y de las garantías de origen. Así que, Lourdes, por favor, adelante con tu presentación y muchas gracias por acompañarnos. Está silenciada, Lourdes, si te puedes activar el micrófono, por favor. Ya, decía que sí se veía ya mi presentación. Sí, correcto. Vale, se ve perfecto, ¿no? Vale, pues venga. Sí. Empezamos entonces. Bueno, yo simplemente quería introducir un poco el contexto
en el que nos encontramos. Andrew ha estado comentando un poco también cómo se ha desarrollado toda la estrategia relacionada con las energías renovables. Entonces, hay una serie de tendencias y retos que provienen a nivel global desde el Acuerdo de París y posteriormente pues también en España pues, se han ido implantando una serie de acciones o paquetes o medidas que conllevan al tema del hidrógeno verde. Bien, como decía, para poner en contexto, tendríamos que empezar por el Acuerdo de París, en el cual pues, se adquirió un compromiso. Si hasta ese momento el acuerdo se limitaba pues, a no incrementar la temperatura del planeta, tendría que estar por debajo de los 2 grados centígrados. A partir del Acuerdo de París, ese compromiso se limita a 1,5 grados para reducir considerablemente los riesgos y el impacto del cambio climático. Y a partir de este momento es cuando, para que Europa pueda cumplir con estos compromisos, se aprueba este Pacto Verde Europeo, que lo que pretende es que Europa sea el primer continente neutro, como ha dicho Andrews, en 2050 y que no haya personas ni lugares que se queden atrás. Y en este marco de que no haya personas ni lugares que se queden atrás es donde nace este plan de recuperación, transformación y resiliencia que viene impulsado también por los Next Generation, que son los fondos que van a permitir el desarrollo de estos objetivos establecidos en este Pacto Único Europeo. A nivel de España, se inicia de distinta forma porque se aprueba el Pacto Verde Europeo y en plena pandemia España empieza a acelerar un poco todos estos procesos relacionados con el cumplimiento de estos objetivos del Pacto Verde Europeo y se aprueba la estrategia de economía circular, que si bien podríais pensar, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos tratando hoy? Pues realmente sí tiene su razón de ser, porque con esa estrategia española de economía circular hay un compromiso de mantener las emisiones de gases de efecto invernadero por debajo de los 10 millones de toneladas. Esto es un objetivo muy ambicioso y entonces lo que establece esta estrategia de circularidad es una serie de compromisos para conseguir esa descarbonización. En diciembre de ese mismo año, del 2020, es cuando se aprueba esa hoja de ruta española del hidrógeno verde. Como ha dicho Andrews, hay una estrategia europea y basándose en esa estrategia europea, pues hay una estrategia española del hidrógeno verde. El hidrógeno verde se considera entonces como un vector energético clave para alcanzar los objetivos previstos, con el objetivo fundamental de conseguir un continente neutro en 2050. Y en mayo del 2021 es cuando se aprueba la Ley Española de Cambio Climático. La Ley Española de Cambio Climático, pues digamos que articula y establece una serie de compromisos aún más restrictivos de los que ya estaban establecidos por la Unión Europea. Por poner un ejemplo, la penetración de renovables que establece la Unión Europea es de un 38% y en la normativa española se establece un 40%, del mismo modo que se considera que la inversión en eficiencia energética, si la Unión Europea dice que tiene que estar entre el 36 y el 37, pues el objetivo español está situado en un 39,5. Como veis, se ponen una serie de retos y objetivos muy restrictivos en España y es por esto que, pues claro, para fomentar todo esto en el marco de esta crisis a consecuencia de la pandemia, no puede ser de otra forma que si no hay una incentivación de alguna manera. Entonces, en este contexto es cuando nacen los Next Generation con el objetivo de crear una Europa más ecológica, más digital, más resiliente. Y entonces estos fondos de los que estamos hablando, pues
suponen 2,8 billones, 2,1 billones de euros para ayudar a reconstruir España, o sea, Europa. Dentro de España pues han venido una serie de ayudas de la misma forma que iremos viendo cómo se están articuladas. Estos fondos pues, establecen también una serie de palancas. De hecho, como ha comentado Andrews, en diciembre, el pasado de diciembre, el 14 de diciembre, el Gobierno aprobó el PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, que va a movilizar una inversión superior a 16.300 millones de euros. Y España, pues en este momento ya es una potencia mundial en renovables, destaca mucho el recurso solar, que es el mayor de Europa, y también el eólico. Y además, basándonos y pensando en el ciclo de vida, porque estamos hablando que todo tiene ya un enfoque de ciclo de vida, no vale que tengamos una producción verde, hay que ver cuánto cuesta montar una planta y cuánto cuesta pues el transporte, en este caso, de ese combustible hasta el punto donde va a ser consumido. También es importante porque, por ejemplo, en el caso de los componentes para la tecnología fotovoltaica, el 60% se están produciendo en España. Yo creo que estas son cuestiones importantes que se deben de tener en cuenta. Siguiendo con este plan de resiliencia, de plan de recuperación, transformación y resiliencia que está establecido, pues en diciembre, como decía Andrew, se aprobó el PERTE del hidrógeno, y el objetivo fundamental de este plan es que crear una economía verde, digital, inclusiva, resiliente y social. Es modernizar en sí el modelo productivo. Y el plan de recuperación en sí define 10 palancas, 10 palancas que van a tener una gran capacidad de arrastre sobre la actividad y el empleo en esta primera fase de recuperación económica a un corto plazo. Estas 10 palancas pues, son la de agenda urbana, infraestructuras y ecosistemas, la de transición energética justa e inclusiva, que es en la que nos vamos a basar más porque es la que aplica a este PERTE del hidrógeno. ¿Vale? Y bueno, y hay otras palancas, pues como son una administración para el siglo XXI, la modernización y digitalización del ecosistema de nuestras empresas, el pacto por la ciencia, temas de educación, el impulso de la industria. O sea, hay diferentes, son las 10 palancas, y estas 10 palancas tienen además 30 componentes. Dentro de la palanca que a nosotros nos aplica en esta tarde que estamos aquí comentando, lo que es el desarrollo energético, que es el desarrollo energético descarbonizado y competitivo, tiene cuatro componentes, pero empiezan por el componente 7, que es el despliegue e integración de energías renovables, el 8, que está relacionado con las infraestructuras eléctricas. El 9 es concretamente, el componente 9 es la hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial. Es decir, el PERTE del hidrógeno está enmarcado dentro de la palanca 3 y la componente 9, ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial. En este contexto, pues hay una serie de inversiones previstas dentro de lo que es esta hoja de ruta del hidrógeno verde, y se han aprobado dos órdenes, una por la que se establecen y aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas dentro del programa de incentivos de la cadena de valor innovadora y el conocimiento del hidrógeno renovable, y la otra es para incentivos de proyectos pioneros y singulares en el hidrógeno renovables, ambas dentro de lo que es el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Y aquí ya es cuando entramos en el tema del DNSH. ¿Qué ocurre? Pues que para optar a este tipo de ayudas, que era lo que comentábamos al principio y el objeto en sí de la ponencia, el hablar de cómo puedes optar a este tipo de ayuda y lo que viene después, que son las garantías de origen.
El principio del DNSH es el principio de no causar un perjuicio significativo, por sus siglas en inglés, y esto va a aplicar tanto a concesiones de ayudas por organismos públicos para la transformación y crecimiento sostenible de las pymes, como a compañías y territorios. Es decir, tanto en un caso como en el otro es necesario demostrar el principio del DNSH. ¿Y cómo se demuestra el principio del DNSH? Pues en realidad pues, los titulares que optan a este tipo de ayudas tienen que presentar una memoria de evaluación del DNSH, tienen que evaluar pues, los efectos de la actividad con un escenario de ausencia de intervención. Esto es parecido cuando se hace un estudio de impacto ambiental y se ve el escenario sin el proyecto. Pues viene a ser más o menos lo mismo. Es decir, ¿qué pasa si este proyecto no se ejecuta? O sea, ¿cómo va a afectar a esta transición económica que estamos viendo? La segunda es que se tienen que considerar todos los efectos directos e indirectos de la actividad durante todo el ciclo de vida, que era lo que estábamos comentando antes. Se tienen que tomar como referencia los actos delegados del reglamento de la taxonomía para la actividad y el objetivo ambiental. Ahora mismo la taxonomía solamente está desarrollada para el tema, para lo que es adaptación y mitigación al cambio climático, pero esto es algo que está en desarrollo. El problema que tenemos aquí era lo que comentaba Andrews, que es que no está todo todavía desarrollado. O sea, esto va un poco de manera muy lenta para lo rápido que se mueven luego otras cosas. Entonces, pues lo está haciendo un poco complicado. Bien, también es citar y comprometerse a cumplir la normativa vigente, la evaluación de impacto y pruebas de sostenibilidad, y tienes que tener también pruebas del cumplimiento del principio de no causar daño significativo, aparte de otras indicaciones y otras exigencias para determinados proyectos. Cuando hablamos de la memoria del DNSH, todo proyecto susceptible de financiación tiene que aportar esa memoria con 6 objetivos clave, que son la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático, la utilización y protección de los recursos hídricos, la economía circular, la prevención de la contaminación y la protección y restauración de la biodiversidad. Aquí enlazo con el tema que comentaba antes, por ejemplo, cuando decíamos que, o pensábamos, bueno, ¿y qué tiene que ver el tema del hidrógeno en la economía circular? Pues para que veáis que todo absolutamente está interrelacionado. De todas maneras, dentro de estos 6 objetivos, hay algunos que ya por la tipología del proyecto, y así está definido en la guía de evaluación del DNSH del MITECO, igual que proviene de la guía para la evaluación del DNSH de la Comisión Europea, pues hay determinados proyectos que per se pues ya suponen una mitigación o una adaptación al cambio climático, por ejemplo, y otros proyectos que pues per se cumplen con la utilización y protección de los recursos hídricos. En función de las características del proyecto, puede ser que haya objetivos que ni siquiera tengan que llegar a justificar, pero otros que sí van a tener que justificar. Por ejemplo, la protección de los ecosistemas pues va íntimamente relacionada con la ubicación de una instalación. Si tienes una instalación en un entorno en el que tú puedes afectar pues, a una zona CEPA, una zona de especial protección de la biodiversidad, o demás, pues lógicamente va a tener un estudio quizás más exhaustivo en determinados campos. Entonces, de entrada, hay que pensar si la actividad es elegible o no elegible. Si, evidentemente, si no es elegible, queda rechazada en primera instancia y no procede la evaluación. Pero claro, luego tienes dos niveles de actividades elegibles que son de bajo impacto y otras que son elegibles de no bajo impacto. En base a eso, pues la memoria se va a desarrollar de una manera o de la otra. En la guía, claro, lógicamente, en el caso de actividades elegibles de no bajo impacto ambiental, tienen que cumplimentar pues, una serie de apartados. Lo que ocurre es que puede ser que de la lista, de la lectura
de la guía, dice, bueno, esto es fácil, esto relleno yo el cuestionario, explico un poco y ya lo tengo justificado. Es que eso no es tan así. O sea, eso es que cuando tú ahí puedes justificar en el cuestionario, tú justificas, pero eso tiene que ir avalado por determinados estudios detrás, porque tienes que garantizar que realmente cumples con los 6 objetivos, que como decía, unos pues te vienen, se te aplican, estás, digamos, eximido de justificar porque ya se cumplen por la tipología del proyecto, y en otros casos pues no es así. ¿Vale? Entrando en el tema de los sistemas de garantía de origen de gases renovables, aquí pues la verdad es que, como decía Andrews, el tema está un poco complicado. ¿Por qué? Bueno, de entrada, como sabéis, tenemos hidrógeno gris, hidrógeno azul e hidrógeno verde. El hidrógeno gris es el que ha habido hasta ahora. Digamos que el hidrógeno gris genera una cantidad significativa de emisiones de gases de efecto invernadero y proviene mayoritariamente del gas natural. Pero claro, hay que reconocer que este tipo de hidrógeno, esto pasa en general con las renovables y ha venido pasando, que si tú no los gobiernos no incentivan, o la Comisión Europea no incentiva la penetración de renovables, es decir, que existan renovables, las renovables son más caras. O sea, eso es evidente. Entonces, no se podrían llevar a cabo estos proyectos. Entonces, lógicamente, el producir hidrógeno gris es más barato, pero conlleva una cantidad significativa de emisiones de GEI. Eso es una realidad. El hidrógeno azul, vale, pues el hidrógeno azul genera emisiones de GEI que van a ser capturadas para ser almacenadas o reutilizadas. Es un hidrógeno de bajas emisiones que todavía queda por regular cómo se podrían aplicar estos sistemas de garantías de origen renovable, porque esto todavía no está definido cómo se va a hacer. Ese es uno de los problemas de la situación en la que nos encontramos ahora mismo, que ya se está produciendo hidrógeno renovable, pero no existe como tal un sistema de garantía de origen de gases renovables para esta tipología de gas. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues se piensa, lógicamente, que el hidrógeno azul, si bien no tendrá las mismas posibilidades o estará regulado de la misma manera, no es igual que un hidrógeno verde, pues sí que tendrá algún tipo de regulación específica a este respecto. Y el hidrógeno verde es hidrógeno que es renovable, es lo que llamamos hidrógeno limpio. Este prácticamente no genera emisiones en su producción. Es un hidrógeno que se produce por electrolisis y esa energía de inicio pues va a proceder, pues, por ejemplo, de una planta fotovoltaica o una planta solar. En estas circunstancias, pues lógicamente, pues las emisiones durante su producción pues son prácticamente nulas. Claro, son prácticamente nulas, pero hay que mirar toda la cadena de valor. O sea, no nos vamos a olvidar que en lo que es la producción, o sea, cuando tú vas a demostrar, por ejemplo, como decíamos antes, en el caso de demostrar el DNSH, el cumplimiento del DNSH, pues tienes que mirar toda la cadena de valor, ¿vale? En cualquier caso, sería muy bajo. Entonces, para lo que es estos sistemas de garantías de origen de gases renovables, pues tiene que haber, por una parte, una certificación, tiene que haber organismos de certificación que certifiquen estos, van a ser esquemas voluntarios de inicio, pero también tiene que haber una legislación nacional. Primero, se tendrá que desarrollar más la normativa europea para que luego sea aplicado a los Estados miembros. Al proceder todo de la directiva de renovables, como una directiva necesita transposición al marco jurídico español, y entonces, pues, si bien pues ya se inició un primer intento, podríamos decir, de regulación a nivel España, a nivel nacional,
el pasado otoño, hacia principios de octubre, salió un proyecto de Real Decreto a información pública, que claro, como no hay movimiento, o sea, si la Unión Europea no se mueve rápido, nosotros pues tampoco podemos ir muy rápido. Es algo que son pasos que van enlazados unos detrás de otros. Entonces, como os decía, primero tiene que haber una incentivación, tiene que crearse un mercado de créditos. El crear un mercado de créditos es bastante complejo, no es fácil crear un mercado de créditos y tiene que existir un sistema de reporte. Para que exista el mercado de créditos y el sistema de reporte, tiene que estar bien definida esa metodología de cálculo. Porque era lo que os decía, no puedo condenar al hidrógeno azul porque, en cierto modo, también conlleva una reducción de emisiones, son un hidrógeno de bajas emisiones, y tengo que garantizar que ese mercado de créditos y ese sistema de reporte es confiable, es claro y es confiable. Con respecto a esto, pues tal y como comentaba Andrews antes, pues surgió también Certify, que es una empresa que está desarrollando, una organización que está desarrollando un sistema de certificación, pero claro, para el tema de estos esquemas de certificación, la Comisión Europea tiene que dar su aprobación, es decir, la Comisión Europea es la que decide qué esquemas voluntarios nacionales van a funcionar y se les va a permitir verificar la sostenibilidad de biocombustibles y de otros combustibles renovables de origen no biológico, como es el caso del hidrógeno, que es así como está, digamos, definido en la normativa que ahora está en proceso de aprobación. El hidrógeno es un combustible renovable de origen no biológico. Entonces, ahora mismo hay una serie de esquemas, como es Certify, como es RSB, como es ERGAR o como es ISCC, que quieren dar pasos, porque en el caso de RSB y SCC y también de ERGAR ya han dado sus pasos para el tema de los combustibles biológicos. Entonces ya tienen ellos esquemas más o menos sólidos, pero en el tema del hidrógeno vamos muy retrasados en relación a lo que es la metodología de cálculo. Pero es por lo que os comentaba antes, porque tienes hidrógeno azul, hidrógeno verde, cómo se va a calcular, cómo vamos a llegar a tener acceso a esas garantías de origen. Y en el caso de Certify, se está más centrado únicamente en la certificación del hidrógeno. El MITECO sacó a información pública, como os decía, el pasado otoño, un sistema de garantía de origen para los gases renovables, y entonces se prevé pues, la creación de un censo de instalaciones de producción de gas que es procedente de fuentes renovables. El censo lo habilita la entidad responsable y la gestión del sistema va a incluir información pues, sobre la titularidad, la situación, la tipología, la puesta en marcha de las instalaciones y va a tener un listado de los titulares de las mismas. Entonces, el MITECO realmente es la entidad responsable de la gestión del sistema, pero hasta que no tenga los medios materiales para poder llevarlo a cabo, y los medios, tanto materiales como humanos, para ejercer estas funciones, pues designa al gestor técnico del sistema gasista, a Enagas, como entidad responsable de esta, y esto pues se lo retribuirán o harán lo que viene por normativa. Entonces, hay una serie de condiciones para la expedición de estas garantías de origen. Las garantías de origen tienen que estar solicitadas por un productor de gas procedente de fuentes renovables y su instalación tiene que estar inscrita en el censo de instalaciones de producción de gas. La garantía de origen corresponde a un volumen estándar, a 1 megavatio hora producido, y va a ser válida para todo el gas renovable producido, incluyendo el que se inyecta a red o el que se distribuye o se vende a tercero o es autoconsumido o lo que sea, va al producido. Son válidas por un periodo de 18 meses. ¿Esto qué quiere decir? Que transcurrido ese periodo de 18 meses,
estas garantías de origen ya perderían su validez y se perderían. ¿Vale? Entonces, la validez en sí de estas garantías de origen son de 18 meses desde que el gas se produce. Y se tiene que especificar en esa garantía si es renovable, si es biogás si es hidrógeno renovable, biogás o cualquier otro tipo de gas renovable, la fuente energética y la fecha de inicio y finalización de la producción, la tecnología o el proceso por el que ha sido producida, los datos de la instalación y el número de identificación único. Realmente aquí lo que se pretende es que exista una trazabilidad completa y que cuando se canjee esa garantía de origen ya no pueda ser utilizada. Esto es igual que se hace pues, en el régimen de comercio de derechos de emisión, por ejemplo, o también con la energía eléctrica. O sea, tú usas un crédito o tú usas un megavatio de energía de garantía de origen y una vez que es usado no se puede volver a usar. Entonces, digamos que la trazabilidad del sistema y el montar un sistema de este tipo para nada es fácil. Con lo cual, no hay que correr demasiado, no hay que tener mucha prisa, pero hay que ir dando pasos para llegar a. ¿Vale? Entonces, en relación a estos sistemas de garantías de origen, hay una serie de requisitos específicos para combustibles de carbono reciclado y combustibles de transporte líquidos, gaseosos, renovables de origen no biológico, como es el caso del hidrógeno renovable. Y es que la electricidad que uses en la producción, en este caso del hidrógeno, tiene que ser de origen renovable. Por otra parte, pues hay que establecer la metodología, que a fecha de hoy pues no la tenemos, la metodología de cálculo. Y además, pues la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero tiene que ser de al menos un 70% para esos combustibles de origen renovables, de origen no biológico. Y este borrador de Real Decreto o que salió información pública hablaba de producida en instalaciones a partir de 1 de enero del 21. Como eso se ha quedado en stand-by, pues yo entiendo que esto como tal aplicable, pues lo actualizarán en la fecha en el que al final aten todos los cabos y tengamos un sistema como tal para poder hacer esto. Bien, entonces los productores, o sea, los operadores tienen que demostrar que solo usan electricidad de origen renovable, que se evita de alguna forma ese doble cómputo, es decir, que se evite el riesgo de la doble contabilidad de esas garantías de origen y se consideran en el proceso de certificación o verificación de estas garantías de la sostenibilidad, hay una serie de emisiones de GEI que se tienen que contemplar. Entre ellas están la de la producción de la energía eléctrica, la producción del combustible, la compresión del gas y el transporte desde la producción hasta el distribuidor final. Como os decía, esto al final va, siempre todo está enfocado al ciclo de vida. No nos podemos centrar solo en una parcela. ¿Vale? Bien, y como os decía, pues digamos, simplemente ya para terminar voy a comentar dos de los esquemas que hay. Quizá el que más ahora mismo está más trabajado es el de Certify, como ha comentado antes Andrews. En este sistema pues otorga un valor negociable al hidrógeno renovable y no renovable. Esto, por lo tanto, es esencial que el esquema sea confiable, preciso y verificable. Aquí una de las cosas que tiene también Certify es que quiere tener, en su método de cálculo se incluye tanto el hidrógeno azul como el hidrógeno verde, vamos, en su método de cálculo, no es su método de cálculo en sí, o sea, es lo que ellos consideran que se debe de tener en cuenta porque el método de cálculo como tal todavía no existe. Las garantías de origen estarán bajo la responsabilidad del organismo emisor,
que actúa bajo el control directo de la autoridad competente del país que sea, ¿vale? Y la transferencia, comercio y cancelación de ese hidrógeno certificado por Certify, pues serían realizadas por el titular en esa cuenta del registro que Certify tendrá establecida. ¿Vale? O sea, tiene que ser un sistema transparente en el que se pueda ver perfectamente el canjeo de esas garantías de origen. En el caso de RSB, pues ellos han establecido pues, un estándar para combustibles avanzados y se incluyen pues, todo tipo de estos otros combustibles renovables de fuentes no biológicas, entre los que se incluye el hidrógeno. Estos combustibles avanzados, ellos incluyen biocombustibles que se han generado a partir de productos biogénicos al final de su vida útil y residuos de producción, como podría ser, por ejemplo, un biocombustible que se genera a partir de la digestión de un biogás, de un residuo orgánico. Combustibles de carbón reciclado a partir de productos al final de su vida útil y también combustibles renovables, líquidos y gaseosos de origen no biológico, como es el caso del hidrógeno. Esta entidad, RSB, también tiene un grupo de trabajo que se llama RSB Power 2X y su objetivo era convocar a las partes interesadas para evaluar y acordar buenas prácticas en relación a la sostenibilidad o a los riesgos de la sostenibilidad relacionados con este tipo de tecnologías. Y esto es ahora mismo lo que tenemos tanto en lo que son el PERTE que os he querido comentar y el tema de garantías de origen. Como veis, está todo todavía pendiente de mucho diseño. En el caso de las garantías de origen, pues va muy despacio. Se pensaba que ya a finales del año pasado habría algo y no hay nada y creo que va a tardar. Pero bueno, iremos paso a paso. Bueno, y con esto termino, que creo que hasta me he pasado del tiempo. No te preocupes, ha sido muy interesante la explicación. No he visto que haya ninguna mano levantada en el chat, o si ahora veo, a ver, espera, que ahora he levantado yo sin querer. Me parece que sí teníamos una. En efecto, sí, Víctor Franco tiene la mano levantada, entiendo que quiere formular alguna pregunta. Víctor, adelante, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Mira, sí, mi pregunta en relación a este último esquema de RSB. ¿Los combustibles sintéticos elaborados a partir de hidrógeno y dióxido de carbono también estarían amparados en este marco? Pues ahora mismo, como te decía, y era lo que comentaba también Andrews antes, como está todo en desarrollo, porque está todo en desarrollo, ellos están abiertos. Yo tuve una conversación con ellos, te diría, como hace 15 días aproximadamente, y estaban abiertos a absolutamente todas las posibilidades. Realmente, si tiene esa problemática de incluir ese tipo de combustibles, yo creo que meterse en ese grupo de trabajo, porque ellos ciertamente todos están participando en lo que es el desarrollo de esa nueva normativa y están investigando sobre la manera de llevarlo a cabo. Yo creo que es muy interesante. Ya os digo, yo tuve una conversación con ellos ahora como, no sé, como hacia finales de enero y me comentaron eso, que están trabajando en el grupo de trabajo para desarrollar tanto el tema del hidrógeno como otros tipos de combustibles de origen no biológico, como lo que me estás comentando. Muy bien, queda respondido. No tenemos, creo, ninguna pregunta más, de manera que agradecerte, Lourdes, tu participación en este seminario, en esta jornada y nada, continuamos porque Gracias. Efectivamente tenemos una jornada repleta y la siguiente ponencia es a cargo de Paloma Martínez Ramos. Paloma Martínez Ramos es ingeniera superior de minas especializada en recursos energéticos, combustibles y explosivos por la Universidad Politécnica de Madrid. Comenzó su carrera profesional en Gasnam, que es la Asociación Ibérica para el Transporte Sostenible, y en la plataforma tecnológica Neutral Transport, donde desarrolló
sus funciones de ingeniería en el departamento técnico, participando en proyectos financiados por entidades públicas y privadas relacionados con gases renovables e hidrógeno verde. En Gasnam ha potenciado la implicación en I+D+I de la asociación, estableciendo colaboraciones con universidades y centros tecnológicos y fomentando la participación en proyectos internacionales. Además, es coautora del libro Natural Gas as a Gateway for Renewable Gas in Transport de Interchopen y parte del equipo docente que ha elaborado el MOOC, Massive Open Online Course, el gas natural y renovable como recurso energético para la movilidad sostenible, ambos en colaboración con reconocidos investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente desarrolla su carrera profesional en SGS como Green Hydrogen Business Developer. Su ponencia se titula Control de calidad del hidrógeno para su uso en movilidad y, como resumen, en la actualidad la pureza y la calidad del hidrógeno presente en los puntos de dispensación de las hidrogeneras es de vital importancia debido al rápido progreso de los vehículos de pila de combustible, así como su tecnología relacionada. Tanto el hidrógeno como las HRS deben cumplir con ciertas especificaciones para garantizar su correcto funcionamiento y aportar un entorno seguro al consumidor. De todo eso nos va a hablar a continuación Paloma, así que adelante, por favor, adelante con tu presentación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que se vea bien la presentación. Sí, correcto. Sí, te lo Genial. confirmo. Perfecto. Pues bueno, una vez hemos conocido, gracias a todos los ponentes anteriores, no solo de hoy, sino de los anteriores miércoles, la contribución del hidrógeno a la descarbonización, vamos a ir un paso más allá y vamos a comenzar con un módulo relacionado con el control de calidad del hidrógeno, centrándonos, como decíamos, en la necesidad de este control de calidad para la movilidad. Así que bueno, intento sintetizar al máximo las ideas para así no robaros mucho tiempo y acabar en hora. Bueno, en la actualidad, como comentábamos, la pureza y calidad del hidrógeno presente en las hidrogeneras es de vital importancia debido al rápido progreso de los vehículos de pila de combustibles y tecnología relacionada. Tanto el hidrógeno como las hidrogeneras deben cumplir ciertas especificaciones para garantizar su correcto funcionamiento y aportar pues, bueno, un entorno más seguro al consumidor. La importancia del control de calidad del hidrógeno se puede estructurar en 3 ejes fundamentales. Bueno, en primer lugar, para la producción y distribución, la ausencia de contaminantes en el hidrógeno suministrado a las hidrogeneras es fundamental para, en primer lugar, garantizar una mejora de rendimiento del vehículo de pila de combustible y, en segundo lugar, reducir costes y mantenimiento del mismo. Para los consumidores y los usuarios finales, pues bueno, como podéis comprender, el control de calidad aporta una fiabilidad añadida durante el proceso de repostaje, que muchas veces, pues bueno, tiene la gente dudas de si es seguro o no, y garantiza un ecosistema totalmente seguro para el consumidor. Y por último, y lo más importante, que es en lo que nos vamos a centrar hoy, los controles de calidad del hidrógeno deben llevarse a cabo de acuerdo, pues bueno, a un estricto procedimiento de control basado en las actuales normativas legales que, bueno, vamos a ver ahora más en detalle. Bueno, como podéis ver, el procedimiento de control de calidad del hidrógeno se hará de acuerdo a 2 estándares de calidad existentes, que os he marcado ahí en la diapositiva. En primer lugar, la ISO 14687 complementada con la norma N 17124. Que nos marca unos estándares de calidad del hidrógeno repostado, es decir, nos establecen las concentraciones máximas de contaminantes dentro de ese flujo, de ese caudal de hidrógeno. Ya que, como hemos dicho antes, pues bueno, un hidrógeno impuro podría tener unos costes elevados y un daño en la pila de combustible. Y también, por ejemplo, podría tener bastante daño en la confianza que puede tener el consumidor en la hidrogenera, sobre todo en esta primera etapa de despliegue que en España estamos teniendo. Por otro lado, las normas y procedimientos de control para llevar a cabo en las hidrogeneras ya lo que viene siendo más in situ para monitorear las impurezas detectadas en esa primera norma vienen recogidas en la ISO 19880 en su apartado 8. Bueno, ahora voy a explicarlos un poco más en especial, ¿vale? En detalle para que podamos comprender de qué se trata. Bueno, aquí he querido un poco mostrar el ciclo de vida del hidrógeno, y es verdad que aunque durante todo el ciclo de vida del hidrógeno pueden introducirse los contaminantes de los que estamos hablando, es en la última etapa, ¿vale? En la hidrogenera, donde se establecen los procedimientos de control de calidad para este combustible. El proceso de control para esta norma es bastante sencillo, entre comillas. En primer lugar, se hace una clasificación de los contaminantes potencialmente presentes en ese flujo caudal de hidrógeno y se identifica la probabilidad de que estos contaminantes
pues bueno, superen los valores marcados por la norma. Una vez tenemos identificado la probabilidad de que esos contaminantes superen los valores umbral, tenemos que evaluar la gravedad de ellos frente al uso en la pila de combustible, en este caso, ya que, como sabéis, bueno, no todos los contaminantes ni en todas las concentraciones degradan por igual la pila de combustible. Bueno, una vez hemos conocido los contaminantes de esta primera fase, de esta primera norma, y evaluada su gravedad, la ISO 19880 nos recomienda agregar además unas medidas de control de calidad ya in situ en la hidrogenera para monitorear, en primer lugar, un monitoreo continuo de las impurezas clave que hemos detectado en la primera etapa, ¿vale? Y un monitoreo de los niveles de componentes reactivos que podían degradar la celda de combustible. Ambos procedimientos de monitoreo se van a cabo a través de procesos estandarizados de control de calidad que nos marca la norma, que son el control en línea, el monitoreo en línea y el control fuera de ella, que vamos a explicar ahora a continuación. El monitoreo en línea simplemente consiste en que a través de unos estándares de gases trazables y a la validación de unos analizadores online se pueda monitorear la impureza crítica que hemos detectado, como he dicho anteriormente, en la primera etapa para alertar sobre los sobre los potenciales problemas dentro de la corriente de gas. Y como podéis ver en la última etapa, aportar al consumidor una confianza en la hidrogenera. El muestreo fuera de línea o un muestreo puntual es un análisis mucho más detallado y específico que implica, pues bueno, capturar en este caso una cantidad medida de hidrógeno para un análisis más preciso y completo de impurezas, que en este caso, pues bueno, se realiza de forma externa, normalmente, como podéis ver, en un laboratorio. Dado que este proceso de muestra implica extraer una muestra de gas, normalmente se realiza de una forma periódica y por personal especializado para poder llevarlo a cabo. También es muy importante asegurar la integridad de la muestra. Como comentaba justo hace unos minutos Lourdes y Andrews, todavía el tema del hidrógeno, bueno, estamos poco a poco comenzando con su regulación y actualmente no existen unas técnicas exactas para el muestreo. Por ejemplo, pueden producir problemas de contaminación, unos dispositivos de muestreo inapropiados, porque actualmente no existen unas pautas oficiales marcadas por ninguna norma. Y bueno, para finalizar, os muestro aquí en la parte central lo que vendría a ser un recipiente de muestreo de hidrógeno. Es en forma de bala presurizado y está compuesto, pues bueno, es de aluminio. A continuación, en naranja he querido, pues bueno, un poco mostrar lo que vienen siendo los principales contaminantes que podemos tener en ese flujo, en ese caudal de hidrógeno, como puede ser, pues bueno, el amoníaco, el helio, el formaldehído, el dióxido de carbono, etcétera, que es en el que tenemos que poner el foco de nuestros esfuerzos en reducirlos al máximo, por lo menos por debajo de las especificaciones que nos manda la norma. Y bueno, en la parte más exterior he querido poner la aparatología de laboratorio necesaria para detectar cada uno de estos contaminantes. Es muy importante resaltar que bueno, un control de calidad de hidrógeno actualmente puede tardar unos 2 días y medio en realizarse, y bueno, con la introducción de un nuevo aparato que es el inyector diluidor, en el que el hidrógeno se realiza, en el que el hidrógeno se transforma en una mezcla dinámica de gases mediante un medidor de flujo de masa automático, inyecta directamente dentro de la bahía de muestreo de estos aparatos, y bueno, nos reduce actualmente los tiempos del control de calidad del hidrógeno en torno a unos 30-35 minutos. Y bueno, como curiosidad ya para acabar, y como resultado de los test que hemos realizado de control de calidad de hidrógeno en el laboratorio de SGS, bueno, recién estrenado laboratorio que tenemos en Francia, hemos podido observar que el amoníaco, incluso con concentraciones por debajo del umbral que nos marca la norma, que son 5 ppm,
ppm, pues bueno, es un envenenador, potencial de los stacks de la pila de hidrógeno y otros gases también potencialmente peligrosos, como podéis ver ahí, que es el ácido clorhídrico, el cual pues bueno, se absorbe en los electrodos de la pila de combustible, en los electrodos, perdón, de platino de la pila de combustible y bueno, puede incrementar su disolución teniendo problemas de mantenimiento y por tanto aumentando el coste asociado a este tipo de vehículos. Y bueno, simplemente para acabar quería poner de manifiesto pues eso, que la importancia del control de calidad para un correcto mantenimiento de los vehículos y también pues bueno, para aportar un ecosistema de seguridad al cliente que en este caso esté repostando. Y bueno, simplemente que muchísimas gracias a todos por asistir. Si tenéis alguna pregunta ahora en directo, pues bueno, me la podéis comunicar por el chat y si tenéis alguna pregunta en el futuro, pues bueno, os dejo mi correo y mi número de teléfono e intentaré contestarla cuanto antes. Muchísimas gracias. Paloma, muchas gracias por haberte ajustado tanto al tiempo fijado. No sé si tenemos alguna pregunta por parte de alguno de los asistentes que nos acompaña. Veo que hay una mano levantada de nuevo de Víctor Franco. Víctor, adelante, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Mira, respecto al tema del control online de la calidad, digamos, del hidrógeno que se vaya a producir en estas hidrogeneras, ¿será centralizada o habrá una especie de centro nacional que de alguna manera regule el hidrógeno producido en las electrolizadores de estas futuras hidrogeneras? Pues es muy buena pregunta, la verdad, porque sí que es verdad que, bueno, ya sabéis que estamos un poco empezando a andar en todo este tema de las hidrogeneras. Sí que es verdad que ha habido pues bueno, como una especie de foro nacional que se llamaba MetroHype, bueno, internacional, si no me equivoco, se llama MetroHype, que sí que ha intentado un poco analizar cómo se podría hacer a nivel estatal para el control de los analizadores online, pero que yo sepa de momento todavía no ha habido ninguna conclusión ni ninguna actuación conjunta. O sea que bueno, creo que estamos, como comentaban Andrews y Lourdes, todavía un poco comenzando, pero entiendo que en el momento que la red de abastecimiento siga creciendo, pues tendremos que poner toda la carne en el asador y bueno, y exigir pues unas medidas generales que bueno, que nos pongan a todos en el tablero con las mismas condiciones. Y luego una segunda pregunta respecto al control de calidad ya offline. ¿Se creará la figura del inspector de calidad de hidrógeno? Pues hombre, sería muy interesante porque bueno, garantizaría que estos controles se realizan por una parte externa que no es en este caso el dueño de la hidrogenera y bueno, podría aportar, sí que es verdad, pues bueno, una cuestión bueno, de ser una parte externa en este caso, pero sí se podría estudiar la opción. De hecho, en Francia ya existe este tipo de figura, por así decirlo, y bueno, creo que está funcionando bastante bien y también en Alemania, por lo que entiendo que bueno, que seguiremos los pasos de nuestros vecinos europeos y seguramente lo podremos implementar en España. Ok, muchas gracias. A ti. Muy bien, pues queda contestado. No veo que más preguntas, así que nada, Paloma, muchas gracias también a ti por participar en esta sesión. Y seguimos adelante ya con la cuarta y última ponencia de hoy. En este caso será a cargo de Lluís Grau Pàmies, que es ingeniero técnico industrial, especialidad en química industrial por la ETSQ de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, máster en prevención de riesgos laborales y máster también en dirección de operaciones logísticas, con 14 años de experiencia en seguridad industrial en campos reglamentarios como equipos a presión, almacenamiento de productos químicos, directiva de equipos a presión, entre otros. Su área de actividad es y ha sido principalmente el sector petroquímico de Tarragona, donde ha prestado servicio a muchas de sus plantas productivas. Entre estos servicios se encuentra la realización de inspecciones periódicas para departamentos de mantenimiento e inspección, fabricación y Quality Assurance, Quality Control para ingenierías propias, así como consultoría en seguridad industrial. Actualmente es el responsable en Tarragona de inspección reglamentaria de SGS.
Su ponencia se titula Reglamentación de seguridad industrial en la fabricación, distribución y uso del hidrógeno y, en resumen, el hidrógeno es un gas clasificado como de grupo 1 por la Directiva Europea de Equipos a Presión y como peligroso por el Reglamento 1272/2008. Es un gas extremadamente inflamable que, además, bajo presión, puede suponer un peligro de explosión. Por ello, las plantas, instalaciones y equipos para su obtención, transporte, utilización, etcétera, están supeditadas a cierta reglamentación de seguridad industrial que proporcionan un marco legal para establecer los requisitos mínimos en cuanto a la fabricación, la instalación, inspecciones periódicas, reparaciones y modificaciones de los equipos e instalaciones, etcétera. De todo ello nos va a hablar a continuación Lluís, así que yo no me extiendo más. Lluís, adelante, por favor, con tu presentación. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Buenas tardes a todos. A ver si consigo presentar. Si lo hago bien. Que hoy estoy teniendo problemas con la presentación. A ver. Ay. Disculpad, son cosas del directo. Ahora sí, correcto, Lluís. Ahora sí, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes. Ha sido, la verdad es que muy interesante. He tenido un listo muy alto. Y bueno, mi parte será un poco, con perdón, un poco más coñazo. Al final el tema de la seguridad industrial, todo lo que es reglamentación es un poco espeso, pero bueno, ahí vamos. Comentar que bueno, el hidrógeno es un producto que ya lleva muchísimos años entre nosotros, tanto en industrias y en otros sectores. Entonces, lo que es la normativa que hay alrededor está ya desarrollada con reglamentos de uso habitual, como puede ser el de almacenamiento de productos químicos, perdón, y sobre todo el de equipos a presión. Entonces, bueno, la primera parte es cómo se clasifica, ¿no?, el hidrógeno en cuanto a seguridad. Como bien ha comentado Francisco, es un producto que es un gas inflamable de categoría 1. Eso significa que está dentro de los productos inflamables de los que más inflaman. Son extremadamente inflamables. Además, tiene el riesgo de que cuando está sometido a presión, también puede implicar un riesgo de explosión. Como cualquier gas inflamable, GLP, un gas natural, lo que sea, puede someterse a un riesgo de explosión. Esto determina una serie de características que, bueno, ahora la presentación está enfocada especialmente a la parte de lo que serían los recipientes, tuberías, pero bueno, todo lo que va asociado en cuanto a seguridad industrial es muy extenso. Entonces, bueno, hay varios reglamentos que interactúan. Los primeros son a nivel europeo, lo que es la certificación de producto en cuanto a la fabricación. En cuanto a fabricación, depende un poco también de qué tipo de recipiente es el que vamos a usar. Porque no es lo mismo una directiva, por ejemplo, para un recipiente, para equipos a presión de uso fijo, como puede ser, no sé, un reactor, un depósito, y como puede ser equipos a presión transportables, ¿no?, que se pueden utilizar por carretera, por ferrocarril, barco, aviación. Entonces, por la parte de los equipos a presión de uso fijo y los conjuntos, o sea, conjuntos de equipos a presión, el reglamento que tenemos aquí es el Real Decreto 709 de 2015. Este Real Decreto transpone la Directiva Europea, la 2014-68, y traspasa toda una serie de requisitos esenciales de seguridad que lo que hacen es garantizar la protección tanto de la salud y seguridad de las personas, como también, cuidado, los animales domésticos y los bienes. Esto es importante, porque no estamos hablando ya solamente de industria, de seguridad industrial. O sea, esta directiva es un producto, está regulada para todo tipo de equipos a presión que entren en el mercado, y regula todo lo que es la parte de diseño, de fabricación y finalmente la evaluación de la conformidad. Esta evaluación de la conformidad es la que garantiza que cumple con todas las exigencias de esta directiva. Y luego, también los equipos a presión transportables, como podrían ser botellas, botellones, y también las cisternas, contenedores, vehículos, vagones, batería. Esta aquí es otra directiva aparte, es la directiva de equipos a presión transportables, que en este caso es la 2010-35UE, que aquí en España se traspuso con el Real Decreto 1388 del 2011. Esta también es similar a la de equipos a presión en cuanto que establece una serie de obligaciones también para los operadores, los requisitos de fabricación también de los equipos a presión transportables,
Y como todas las directivas, el objetivo es la seguridad, de hacer que estos equipos sean seguros para el uso, etcétera, etcétera, para su uso, manipulación, etcétera. La directiva también regula la comercialización de los equipos a presión transportables nuevos. Esta directiva también regula, a diferencia de la directiva equipos a presión, los controles periódicos, intermedios y extraordinarios, y también la utilización y revaluación de la conformidad. Dicho esto, ahora ya me centro más en productos un poco más, focalizarnos un poco más en el tipo de equipo. En el caso de depósitos fijos, de lo que serían equipos fijos, por ejemplo, los de uso en industrias, petroquímicas, químicas, cualquier tipo de empresa, aquí ya nos encontramos ya con tipologías. En caso de estaciones de servicio para vehículos a gas, el reglamento que aplica en este caso es el Reglamento de Combustibles Gaseosos, el Real Decreto 919 de 2006. Concretamente, este Real Decreto, aparte que tiene muchas ITCs que regulan un montón de campos, la ITC ICG5 es la que regula estas estaciones de servicio. Esta ITC regula sobre todo la parte de proyecto, de construcción y explotación de estas estaciones. Luego, un caso también particular es el tema de las refinerías de petróleos y las plantas petroquímicas, que aquí en Tarragona básicamente es de las industrias, la tipología de industrias más importantes que tenemos, que aquí el reglamento que regularía todo el tema de equipos, depósitos fijos, etcétera, es el Real Decreto 809 de 2021, que es el vigente Real Decreto de Equipos a Presión, publicado hace muy pocos meses y que entró en vigor precisamente este año, el 2 de enero, y concretamente su instrucción técnica complementaria, la EP3, que es explícitamente para refinerías y plantas petroquímicas. ¿Por qué tiene una instrucción complementaria refinerías y plantas petroquímicas? Porque se presupone que los titulares de estos tipos de industrias, refinerías, plantas petroquímicas, son empresas muy grandes con unos recursos que pueden dedicarse exclusivamente a un buen mantenimiento, una buena inspección, buen control de estas infraestructuras y estos bienes. Luego hay el Reglamento General de Equipos a Presión, que también presupone otra serie de inspecciones y otras cosas, pero bueno, hace esta distinción, ¿no?, entre refinerías y plantas petroquímicas, también en parte por la gran cantidad de equipos, tuberías, accesorios que existen en estas industrias. Luego también tenemos que para el tema de depósitos criogénicos, en caso, por ejemplo, de que el hidrógeno esté almacenado de forma criogénica, aplicaría también el mismo reglamento de equipos a presión, el 809 de 2021, pero también aplicaría mucho más, de una forma más concreta, la ITC4, que es precisamente para depósitos criogénicos. Esta ITC también regula la parte de instalación y pruebas periódicas que deben someterse a estas instalaciones. Todos los reglamentos tienen una parte, en este caso de seguridad industrial, tienen una parte de inspección y de controles. Estas inspecciones pueden hacerse por organismo de control, también tienen tipos de revisiones que pueden hacerse por un mantenedor, instalador, etcétera, etcétera. Y bueno, depende del alcance y la frecuencia y la tipología de cada equipo. Los centros de recarga de recipientes móviles también están por el reglamento de equipos a presión y concretamente la ITC6. Precisamente esta ITC es la que regula los equipos a presión transportables. Estos equipos a presión transportables, bueno, luego es lo que os comentaba que viene por la otra directiva, la que no es de equipos a presión. Y esta ITC6 regula los centros de recarga de los equipos a presión transportables, así como la instalación e inspecciones periódicas. Los recipientes móviles, aquí entrando en detalle, tipo botellas, botellones, criogénicos, cilindros, bloques, aquí entran varios campos. Lo que es en la parte de diseño, fabricación e inspección se rige por la Directiva de Equipos a Presión Transportables. El uso de distinta forma se rige, por ejemplo, por el Reglamento de Equipos a Presión y la ITC6. Pero el transporte, ya entramos en los códigos internacionales de transporte de mercaderías, ya sea la DR por carretera, el RIT en ferrocarril, el IMDG, que sería el Código de Transporte de Mercancías por vía marítima, y finalmente la OACI, que es el transporte aéreo. La parte de cisternas y contenedores
aunque también son equipos de operación transportables, el diseño, fabricación e inspección también es por la misma directiva y el transporte también se rige por esa parte. Y un punto que hay que tener en cuenta, perdonad, pero es que voy rápido para estas presentaciones, es que es un tema que es muy amplio y podríamos estar horas y horas aquí, pero bueno, intento ser breve. Y finalmente la parte de las inspecciones que requieren estas instalaciones y estos equipos varía también en función de la tipología y el uso que se le destina. Por ejemplo, los equipos a presión fijos, lo que es la parte de fabricación entran los organismos notificados. Los organismos notificados son los que se encargan, por ejemplo, en las categorías 2, 3, 4, dentro de la directiva de equipos a presión, de verificar el cumplimiento de estas directivas. Realizan una evaluación de la conformidad en función de los distintos módulos de evaluación que rigen por cada categoría, de forma que se garantiza una puesta en el mercado de que los equipos son seguros a través de una vigilancia del producto. Luego los centros de... Perdón, me olvidaba. Una vez los equipos de presión están en servicio, las instalaciones son supervisadas e inspeccionadas por los organismos de control acreditados en el campo reglamentario que sea de aplicación, ya sea equipos a presión, combustibles, etcétera, etcétera. Los centros de recarga, la inspección va a cargo directamente de los organismos de control. Aquí los centros de recarga, lo que es la fabricación de los equipos, al ser equipos a presión igual, también entra como un equipo a presión normal y corriente por la directiva. Y finalmente, los equipos a presión transportables, los recipientes móviles, contenedores, botellas, etcétera, aquí ya depende del tipo de recipiente. Hay algunos que van por la parte de organismo notificado, como os comentaba, la directiva de equipos a presión transportables también tiene una parte de inspección, a diferencia de la directiva de equipos a presión fijos, no tiene esta parte de inspección. Y también entra por una parte de organismos de control en cuanto, por ejemplo, a inspecciones de ADR. Y sin más, mi parte, como os comentaba, ha sido rápida, no quería extenderme y bueno, cedo el control otra vez a Francisco. Y bueno, os dejo aquí la presentación con mis coordenadas. Si alguien tiene alguna duda, por supuesto, podéis preguntar lo que queráis. Y gracias a todos. Muchas gracias, Luis, también por ajustarte con tanta precisión al tiempo y con tanto celo al tiempo que sabíais que hoy erais 4 y teníais que ser muy rigurosos. No sé cómo andamos de preguntas, no veo por ahora ninguna mano levantada ni ninguna pregunta formulada en el chat. No sé si alguien tiene alguna, ahora veo que sí que se levanta una mano. Ah, no, que soy yo que se lo he hecho sin querer. Vamos a ver si hay alguien. Si no, de hecho, tiene sentido que yo haya levantado la mano, porque sí se me ocurría a mí ahora mientras te escuchaba una pregunta. Sin ser un experto en la materia, que no lo soy en absoluto, Luis, pero no sé si es suficiente con cumplir con la reglamentación de seguridad industrial descrita en tu presentación, o hay que tener en cuenta otras normas o disposiciones legales. No, aquí tienes toda la razón, no es suficiente. O sea, esta presentación estaba muy enfocada, es lo que comentaba, no quería hacerlo muy extensa. Está muy enfocado en lo que es la parte de los recipientes, de tuberías, de equipos que contengan presión, básicamente, pero no, ni mucho menos. Por ejemplo, todos los establecimientos industriales que puedan tener equipos que contienen hidrógeno, especialmente hidrógeno a presión, pueden estar sometidos desde el reglamento de accidentes graves al reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales, APQ, y también dos campos también muy importantes, todo lo que es la reglamentación ATEX de atmósferas explosivas, porque obviamente todos estos equipos pueden tener uniones bridadas, puntos de emisión que puedan crear una atmósfera. Aparte que el hidrógeno es un producto que es delicado. O sea, por ejemplo, la llama del hidrógeno es prácticamente invisible, es difícil de ver. También es el elemento más ligero de la tabla periódica, el hidrógeno molecular. Esto también provoca que sea muy fácil tener un punto de fuga. Entonces, el control de fabricación, del diseño de las instalaciones tiene que ser específico. Obviamente, en la industria hay experiencia en todo este tipo de fabricación. Pero también en los reglamentos, tal como comentaba, hay que tener en cuenta, por ejemplo, el tema de toda la instrumentación relacionada con los procesos, que obviamente le puede aplicar y aplicará seguro la reglamentación de baja tensión en locales de riesgo de incendio y explosión, la parte de ATEX para la adecuada fabricación de todos estos equipos, etcétera, etcétera. No, pero ni mucho menos la reglamentación es muy grande. Queda claro y
y respondido. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para este último ponente de hoy y de todas las jornadas. Pues si no es así, Joyce Grau, muchas gracias por tu presentación, por tu participación en este webinar de hoy. Gracias, de hecho, a los 4 ponentes de la jornada, al profesor Dr. Andrius Cocholo de la Universidad Rovira i Virgili y a Lourdes Martín, Paloma Martínez y Joyce Grau de SGS. Y nada, vamos como en cada sesión, en esta sexta también con las conclusiones. En este caso le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Carlas Alabau, que sabéis que es el coordinador del grupo de trabajo de hidrógeno de la EQT. Ya veo que se ha activado la pantalla. Carlas, adelante. No, simplemente muchas gracias, Paco, y al resto de conferenciantes, a Luis, Paloma, Lourdes. Me he perdido hoy, disculparme, el primer conferenciante. Simplemente agradeceros a todos vuestra colaboración. Han dejado en la última slide, como veis, pues su contacto para esas empresas que quieran profundizar un poco más. Agradecer a todo el mundo, agradecer a la EQT, a todos los centros que nos han ayudado, Eurecat, ISIC, IRECT, a organizar estas jornadas. Esta es la última de los webinars que hemos preparado. Paco, gracias también a ti por haber organizado también todas estas sesiones. Y nada, aquí estamos en la QT apoyando a todas las empresas a que, pues bueno, que aprendamos entre todos más sobre el hidrógeno y apoyemos su implementación en Cataluña y el resto de España. Gracias, Carlas, por estas conclusiones. Hoy decíamos que es la sexta y última de estas 6 jornadas. Consecutivamente, 6 miércoles hemos estado aquí entre 14:30 y 16:30 más o menos, con algunas variaciones, pero como es la última y volviendo a donde comenzamos, nos acompaña hoy para pronunciar un poco las palabras de conclusión de todo este ciclo el presidente de la Asociación Empresarial Química de Tarragona, de la EQT, Rubén Folgado, que también veo ya en pantalla. Así que, Rubén, adelante si quieres clausurar estas jornadas. Pues muchas gracias, Paco, y buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a estos ponentes de hoy, ¿no?, que en estas jornadas de hidrógeno pues, han ido dando pues, más información muy ilustrativa y nos han ayudado a comprender mejor cuál es ese marco normativo del hidrógeno en la actualidad. Gracias también a todos los ponentes anteriores que desde múltiples vertientes y enfoques nos han ayudado a construir pues esta composición del lugar respecto a esta molécula, a este elemento hidrógeno que está llamado, ¿no?, a cambiar la sociedad del futuro. En este sentido, también quiero hacer extensiva agradecimiento a todas estas organizaciones que nos han cedido estos excelentes ponentes durante estas 6 semanas, como los centros de investigación con los cuales colabora EQT, Eurecat, ICIC, IREC, a la propia Universidad Rovira i Virgili y a las empresas, a una empresa asociada como Carburos Metálicos y a un business partner como SGS. Gracias por estas ponencias y también por ayudarnos, ¿no?, a desarrollar este seminario. Y como decía, pues esta serie de ponencias han sido fundamentales y muy útiles para, de alguna forma, directa o indirecta, a dar mayor conocimiento a todos los que formamos parte de la industria química. La mejor prueba ha sido pues, esta participación. En algunas ocasiones, varias de las sesiones han pasado de los 100 asistentes y del nivel, ¿no?, de las ponencias, las preguntas planteadas, y nos confirman que organizar este evento pues, ha sido una idea absolutamente excelente. Y aún más excelente, ¿no?, contar, ¿no?, con estas instituciones y empresas que son realmente referencia, con las que compartimos el proyecto de la Vall d'Hidrogen de Cataluña, de la cual somos miembros, y que son empresas, son entidades, son centros tecnológicos que son de aquí, ¿no?, y son referencias mundiales. Como dije en la inauguración, esta transición energética es un proceso en el cual la industria química está absolutamente obligada y al mismo tiempo decidida a recorrer. Y es inevitable y está aquí. Y en ese contexto, pues creemos que estas sesiones sobre hidrógeno
pues van a dar, ¿no?, mucha más claridad con respecto a esta respuesta de futuro ya casi presente, ¿no?, que es el hidrógeno como una solución de sostenibilidad. En estas jornadas creemos que hemos cumplido este objetivo y sobre todo era el intentar reflexionar y saber más sobre este vector hidrógeno, que será esto, ¿no?, la respuesta de muchos de nuestros retos de futuro. Ya no me extiendo más, quiero agradecer nuevamente, sobre todo desde IQT, a Paco Montoya y a Carles Alabau por la preparación de este webinar, a todos, ¿no?, por vuestra asistencia y especialmente a los ponentes por la calidad de sus presentaciones. Y esto está claro, ¿no?, que visto el éxito y el interés generado, pues debemos, ¿no?, nos tenemos que poner como deber muy pronto volver a encontrar actividades similares que nos permitan conocer y reflexionar sobre este reto, ¿no?, que tenemos como industria y como territorio. Y querría cerrar esta serie de webinars con un post que dejó recientemente Larry Ling, el CEO de BlackRock, que es uno de los fondos de capital más grandes del mundo, en el cual solo extraje una frase que dice que cualquier empresa, sea del sector que sea, debe repensar su estrategia en clave de emergencia climática a través de la innovación y la disrupción competitiva. El hidrógeno está claro que es una solución de sostenibilidad. Nos está diciendo que el capital privado, no tan solo ya las apuestas políticas, el capital privado ven la sostenibilidad como un negocio y será una obligación para muchísimas de aquellas empresas que todavía no tengan integrado pues en su estrategia pues la sostenibilidad, ¿no? Y la otra parte está clara que vendrá de la mano de la investigación, del desarrollo, que aquí en este territorio, ¿no?, disponemos de centros de investigación que pueden posicionar a las empresas en este aspecto. No me quiero alargar más y muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias y hasta la próxima a todos.